La niebla se arrastraba sobre el asfalto lleno de baches mientras el auto avanzaba lentamente. Sus luces iluminaban el portal oxidado que anunciaba: "Bienvenido a Hollow Creek". El silencio era absoluto, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Casas abandonadas, ventanas rotas y fachadas desgastadas parecían observar al intruso con recelo. Henry, un periodista de investigación, estacionó junto a un bar desierto. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior cubierto de polvo. En el mostrador, solo una botella vacía y marcas de vasos en la parte superior. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire llevaba un olor extraño, algo metálico, como a sangre vieja mezclada con humedad. Estaba detrás de una historia: desapariciones misteriosas, susurros de rituales macabros. Pero algo en Hollow Creek era diferente. El tipo de diferencia que hacía que se te erizaran los pelos de la nuca. De repente, unos pasos resonaron afuera, lentos y pesados. Henry se dio vuelta, pero la calle estaba vacía. Lo único que vio fue una sombra que se movía rápidamente hacia el bosque. La noche parecía más oscura en Hollow Creek, como si la luna evitara brillar allí. Henry siguió la estela de la sombra que había visto antes. Sus pasos resonaban por las calles vacías. Llegó a una iglesia abandonada, con su fachada gótica cubierta de enredaderas secas. Las puertas estaban entreabiertas, dejando al descubierto un interior parcialmente iluminado por velas. En el altar se reunió un pequeño grupo. Llevaban capas negras y sus rostros estaban cubiertos por grotescas máscaras de lobo. Henry se escondió detrás de un pilar, observando. El líder sostenía una daga curva mientras cantaba en un idioma que Henry no reconoció. Un olor acre, a incienso quemado, llenó el aire. De repente, un aullido rompió el silencio, haciendo que el grupo se arrodillara. El sonido parecía venir de todas partes, profundo, lleno de furia y dolor. Henry sintió que su corazón se aceleraba. Algo muy real estaba sucediendo. Henry regresó a las sombras del bosque, sus pasos amortiguados por las hojas húmedas. Cada sonido parecía amplificado: el chasquido de las ramas, el susurro de los árboles con el viento. No estaba solo. Avanzando con cuidado, encontró un claro iluminado por la luz parpadeante de unas antorchas. El mismo grupo que había visto antes estaba allí, ahora en círculo alrededor de un altar de piedra. En el centro, un cordero atado balaba frenéticamente. Los cánticos comenzaron de nuevo, más intensos. El líder levantó su daga y Henry reprimió un grito cuando recibió el golpe. La sangre corrió por los surcos de la piedra y goteó sobre el suelo. El aire parecía vibrar, cargado de energía oscura. De repente, algo se movió entre las sombras. Un par de ojos amarillos brillantes aparecieron entre los árboles. Henry se quedó helado, con el corazón acelerado. La criatura pareció mirarlo directamente. Y antes de continuar, ¿alguna vez has pensado en convertir tu fascinación por las historias de terror en una fuente de ingresos? Descubre cómo crear videos sobre hombres lobo e historias de terror en YouTube en solo 40 minutos. El enlace está en el comentario fijado. Ahora volvamos a la historia. El aullido ensordecedor volvió a resonar. La criatura se estaba acercando. Henry apenas logró escapar del claro. Corrió de regreso a la ciudad, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Encontró refugio en la biblioteca municipal, un antiguo edificio que parecía a punto de derrumbarse. La puerta crujió cuando entró y el olor a humedad llenó sus fosas nasales. Explorando con la linterna, encontró una habitación cerrada con llave. Forzó la puerta para abrirla y encontró estantes cubiertos de polvo y libros amarillentos. Al fondo, una mesa con una libreta de cuero desgastada. El título grabado en la portada es casi ilegible: Los ritos de la sombra lupina. Al abrir el libro, Henry vio dibujos detallados de rituales, símbolos extraños y descripciones aterradoras. Un capítulo le llamó la atención: la transfiguración, por la luna llena. Leyó sobre invocaciones que usaban sangre humana para despertar el espíritu de una criatura lobo. De repente, se escuchó un ruido en el pasillo. Pasos. Pesado, lento. Henry apagó la linterna y contuvo la respiración. Henry se escondió detrás de una estantería cuando los pasos se acercaron.
La puerta se abrió con un chirrido y sintió la presencia de algo entrar en la habitación. El sonido de una respiración agitada resonó, seguido de un gruñido grave y gutural. Se quedó quieto, con el corazón martilleándole. Cuando volvió el silencio, Henry recorrió rápidamente la biblioteca y encontró una trampilla parcialmente escondida debajo de una alfombra polvorienta. Sin pensarlo dos veces, la abrió dejando al descubierto una escalera que descendía hacia la oscuridad. Al pie de las escaleras, un olor nauseabundo lo golpeó. Alumbró su linterna hacia el espacio y vio una celda de hierro. En el interior, un hombre delgado cubierto de cicatrices lo miraba con ojos desorbitados. «Actúa rápido, antes de que regrese», murmuró el prisionero, con la voz ronca y llena de dolor. Antes de que Henry pudiera reaccionar, escuchó un sonido detrás de él. La trampilla se cerró sola. Henry se volvió bruscamente hacia la trampilla, pero lo único que vio fue oscuridad total. La única luz provenía de su linterna, que ahora temblaba en su mano. «¿Quién eres?», le susurró Henry al prisionero. El hombre de la celda se acercó lentamente, con los ojos brillando como brasas. Su piel parecía arrugada y pálida, como si estuviera entre la vida y la muerte. «Yo fui humano una vez», respondió, «pero ahora soy el recipiente. Me utilizaron. Cada ciclo, cada luna llena, me convierto en eso». Henry sintió que el aire se volvía pesado. El prisionero continuó. «Me convocaron con sus rituales y la maldición nunca termina. Cuando vuelva a cambiar, tú serás el siguiente». Antes de que Henry pudiera preguntar más, el hombre gritó de dolor y arqueó la columna mientras un sonido de crujido de huesos llenaba la habitación. Henry retrocedió mientras el prisionero se retorcía dentro de la celda. Los gritos resonaron en las paredes de piedra acompañados de sonidos grotescos, huesos rompiéndose, carne desgarrándose y un rugido profundo que parecía inhumano. La linterna tembló en sus manos, revelando el comienzo de la transformación. Los brazos del hombre se alargaron, sus uñas se convirtieron en garras y sus dientes se convirtieron en afilados colmillos. La piel pareció estirarse y romperse, dejando al descubierto un pelo espeso y oscuro. «Corre, mientras puedas», logró murmurar el hombre mezclando su voz con un gruñido animal. Henry se dio la vuelta, pero el sonido del metal rompiéndose lo hizo detenerse. La célula no pudo soportar la fuerza de la criatura que apareció. Cuando volvió a mirar, la puerta de hierro estaba torcida y los ojos dorados de la bestia lo miraban hambrientos. Henry corrió escaleras arriba y escuchó el primer eco desgarrador del aullido. Henry escapó de la biblioteca y corrió por las calles desiertas de Hollow Creek. El aullido de la criatura aún resonaba, un sonido que parecía vibrar en sus huesos. Sabía que necesitaba respuestas, y rápidas. Al día siguiente, disimuló su desesperación y buscó la taberna local, lugar que parecía ser el único punto de vida de la ciudad. Allí encontró a un grupo de residentes, entre ellos un hombre que parecía liderar las conversaciones. Su tono era autoritario, pero sus ojos ocultaban algo oscuro. «¿Eres nuevo aquí, no?», preguntó el hombre acercándose. Henry vaciló, pero mintió. «Me interesa la historia del pueblo. He oído rumores de prácticas antiguas». El hombre sonrió fríamente. «Quizás estés en el lugar correcto. Preséntese en la iglesia a medianoche. Le mostraremos lo que realmente significa ser parte de la comunidad». Henry tragó. ¿Fue una invitación o una trampa? A medianoche, Henry se acercó a la iglesia abandonada. La luna llena estaba alta en el cielo, proyectando su luz plateada sobre el desolado paisaje. Entró y el sonido de un canto profundo y resonante llenó el aire. Los cultistas se reunieron nuevamente en el altar, pero esta vez la ceremonia pareció más intensa. En el centro del círculo, un joven atado luchaba en vano, sus gritos ahogados por un paño metido en la boca. Los ojos de Henry se fijaron en la escena. Sintió que cada músculo de su cuerpo le decía que corriera, pero algo lo mantenía allí, observando. El líder levantó su daga y apuntó a Henry. «El nuevo miembro debe hacer el sacrificio». Henry se quedó helado. El silencio fue interrumpido por otro aullido, esta vez tan cercano que las ventanas de la iglesia vibraron. La criatura estaba cerca y la sangre estaba a punto de derramarse.
Los cultistas llevaron a Henry a una cámara oculta debajo de la iglesia. El olor era abrumador. Sangre, hierro y carne en descomposición. Las antorchas iluminaron la habitación, revelando paredes adornadas con símbolos antiguos, grabados en sangre seca. En el centro, un altar rodeado de ganchos que colgaban del techo, con cuerpos mutilados balanceándose ligeramente. La visión era grotesca y Henry sintió que se le revolvía el estómago. El líder de la secta le entregó la daga ensangrentada y apuntó al joven atado, que ahora sollozaba de terror. «Muestra tu lealtad, novato». Henry vaciló y le temblaba la mano mientras agarraba la espada. Antes de que pudiera decidirse, el suelo vibró. Un gruñido profundo resonó en la cámara, seguido de pasos pesados que se acercaban. La criatura estaba aquí. La tensión en el aire era insoportable. El ritual había convocado algo que estaba mucho más allá del control humano. El gruñido se convirtió en un rugido ensordecedor cuando la criatura emergió de las sombras de la cámara. Era inmenso, una mezcla grotesca de hombre y lobo, con músculos palpitantes y garras que parecían espadas. Sus ojos dorados brillaban con odio primario y su respiración era un sonido ronco y amenazador. Los cultistas comenzaron a cantar frenéticamente, pero la criatura cargó, desgarrando al primero de ellos en un frenesí de dientes y garras. La sangre brotó, manchando el suelo y los símbolos de las paredes. Henry, paralizado por el terror, dejó caer la daga y se retiró. El líder gritó: «No interrumpas el ritual. Hay que controlar a la bestia». Pero no hubo control. La criatura era pura furia y los cultistas eran ahora su presa. Cuando volvió sus ojos hacia Henry, él supo que sus posibilidades de sobrevivir se estaban desvaneciendo. Henry corrió hacia las sombras de la cámara, mientras la criatura destrozaba a los cultistas con implacable salvajismo. Sus gritos resonaron, junto con el sonido de carne desgarrada y huesos rotos. El olor a sangre fresca llenó el aire, sofocante y nauseabundo. Se escondió detrás de una columna, intentando controlar su respiración. Pero la bestia pareció sentir su presencia. Se detuvo, levantó la nariz y olfateó el aire. El repentino silencio fue aún más aterrador. Cuando Henry miró por un momento, vio que la criatura había liberado al joven prisionero. El niño intentó correr, pero la bestia lo capturó fácilmente, levantándolo como si no pesara nada. Henry sabía que necesitaba hacer algo, pero tenía las piernas congeladas por el miedo. Entonces, escuchó un sonido que lo paralizó. La criatura soltó un rugido que sonó como una advertencia. Él fue el siguiente. La cámara parecía viva, palpitando con la energía primordial que emanaba la bestia. Cada rugido resonó en las paredes, como si el espacio reaccionara a la presencia del monstruo. Henry sintió que un sudor frío le corría por la nuca mientras intentaba en vano silenciar su propia respiración entrecortada. La criatura soltó el cuerpo inerte del joven, sus ojos dorados ahora fijos en dirección a Henry. No había duda, ella sabía dónde estaba. El olor a miedo lo delató. De repente la bestia se abalanzó hacia adelante, una masa borrosa de músculos y garras. Henry rodó hacia un lado en el último segundo, escapando por poco de las garras que se clavaron en la piedra, dejando profundos surcos. Corrió, tropezando con huesos y escombros esparcidos por toda la cámara. El sonido de unas pesadas patas lo persiguió, cada paso más cerca. Henry sintió el aire cálido del aliento de la criatura en la nuca. La salida estaba cerca, pero ¿sería lo suficientemente rápida? Henry corrió por los estrechos pasillos, iluminados solo por antorchas parpadeantes. El sonido de las garras de la criatura arañando el suelo detrás de él era ensordecedor, un recordatorio constante de lo cerca que estaba de ser capturado. Dobló una esquina y se encontró en un pasillo sin salida. Su corazón se aceleró mientras sus ojos escaneaban frenéticamente su entorno. En el suelo había una vieja y pesada trampilla cubierta de cadenas parcialmente oxidadas. Con una descarga de adrenalina, empezó a tirar de ellos. El gruñido grave y amenazador de la criatura resonó detrás de él. Se acercaba lentamente, como un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Cuando Henry finalmente abrió la trampilla, vio un túnel que descendía hacia una oscuridad aún más profunda. Sin pensarlo, saltó. El sonido de las garras clavándose en la madera de arriba resonó, pero la caída lo llevó a un lugar aún más profundo y desconocido.
La caída fue breve, pero el impacto dejó atónito a Henry. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor que le recorría el tobillo. El túnel estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz que se filtraba a través de la trampilla abierta de arriba. Arriba, escuchó el sonido de las garras de la criatura arañando el suelo, acompañado de gruñidos bajos y amenazadores. El silencio era tan denso como la oscuridad, roto solo por el sonido de su propia respiración. Comenzó a caminar, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies, pero cada paso parecía resonar como un trueno. De repente, algo se movió entre las sombras. Henry se quedó helado. No fue solo el hombre lobo. El túnel parecía vivo, como si ojos invisibles siguieran sus movimientos. Luego un sonido lejano, un aullido. Pero esta vez no fue de la criatura de arriba. Había algo más profundo, más viejo. Henry avanzó lentamente por el túnel. El sonido del aullido aún resonaba en su mente. El aire estaba pesado, denso por la humedad, y algo metálico, sangre. Tropezó con algo blando y pegajoso. Al iluminar la linterna, vio un cuerpo, todavía vivo, pero que se retorcía violentamente. Era uno de los cultistas que había escapado de la cámara. Su piel estaba pálida, sus ojos estaban en blanco y sus huesos parecían moverse debajo de su carne como si algo estuviera tratando de salir. Gritó de dolor, pero el sonido estaba distorsionado, casi inhumano. Henry dio un paso atrás cuando su cuerpo comenzó a cambiar. Las uñas se convirtieron en garras afiladas, los dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos, y la cara se estiró hasta convertirse en un hocico grotesco. El cultista era ahora otra bestia. Abrió los ojos, brillando con un hambre salvaje, y se fijó en Henry. Sin pensarlo, empezó a correr de nuevo. Henry corrió hasta que sus piernas amenazaron con fallar y encontró refugio en una cámara más pequeña dentro del túnel. El silencio era opresivo y el sonido lejano de las criaturas reverberaba en su mente. Notó un charco de agua clara en el suelo, iluminado por la tenue luz de su linterna. Se arrodilló para beber, pero dudó. En el reflejo del agua, vio algo que lo dejó helado. Su rostro se veía diferente. Sus ojos, siempre marrones, ahora tenían un brillo amarillento. Sus dientes parecían más grandes, ligeramente puntiagudos, y una ligera capa de pelo oscuro comenzaba a aparecer en su mandíbula. Se tocó la cara, sintiendo la textura áspera que no debería estar ahí. Una sensación de hormigueo recorrió sus brazos como si su piel estuviera viva. «No», susurró para sí mismo con la voz temblorosa. La transformación había comenzado y sabía que se le estaba acabando el tiempo. Henry sintió un calor insoportable recorrer su cuerpo, como si su sangre estuviera hirviendo. El hormigueo se convirtió en dolor. Cada músculo parecía contraerse y expandirse al mismo tiempo. Cerró los ojos, tratando de controlar su respiración, pero algo más se estaba apoderando de él. Luego vino el olor, un aroma metálico, denso y seductor. Sangre. Abrió los ojos y su atención se centró en los senderos oscuros en el suelo que conducían al túnel. Su estómago se revolvió, pero no por repulsión, sino por hambre. Un gruñido bajo escapó de su garganta y el sonido lo sobresaltó. No era humano. Fue algo primordial. Le dolían los dientes y cuando pasó la lengua por ellos, sintió que estaban más afilados. «No soy eso», murmuró, agarrándose la cabeza, pero el hambre creció, voraz, tomando el control. Una sombra. Avanzó. Sabía que necesitaba cazar, o ser cazado. Henry atravesó el túnel a trompicones, luchando contra los impulsos que ardían en su interior. Cada sonido parecía más fuerte, cada olor más intenso. Podía sentir su propio corazón, latiendo como un tambor fuera de control. Pero peor que eso, podía oír otro corazón, cercano, vulnerable, acogedor. «No puedo», murmuró presionándose las sienes con las manos. Su mente estaba en guerra con su cuerpo. Las garras que ahora reemplazaban sus uñas presionaron contra el suelo, como si tuvieran vida propia. De repente vio a uno de los cultistas heridos en el suelo más adelante. La figura gimió de dolor, intentando gatear. Henry se quedó helado. El olor a sangre llenó sus fosas nasales.
Un deseo incontrolable se apoderó de él y dio un paso adelante. «No soy un monstruo», gritó, pero su voz sonó más como un gruñido. Luchó contra sí mismo, pero lo sabía. Estaba perdiendo. Henry se tambaleó hacia adelante, con los ojos fijos en el cultista herido frente a él. Cada paso era una batalla interna, pero el hambre parecía ganar, erosionando su resistencia. El cultista miró aterrorizado y murmuró algo en un idioma antiguo antes de desmayarse. De repente, Henry vio una inscripción grabada en la pared cercana, brillando débilmente a la luz de su linterna. Era un símbolo que reconoció del manuscrito encontrado en la biblioteca. Debajo, en letras casi descoloridas, se leía: «El fuego purifica a la bestia». Surgió un recuerdo. Un pasaje del diario que describía cómo el fuego podía sellar o destruir el espíritu del lobo. Pero el precio fue terrible, un sacrificio humano. Henry agarró el hombro del cultista inconsciente, sabiendo que podía tener la llave de su propia salvación. Pero la bestia dentro de él rugía, tenía hambre, y el tiempo se acababa. Había que tomar la decisión. Henry miró fijamente al cultista desmayado, mientras las palabras en la pared ardían en su mente. El fuego purifica a la bestia. Sabía lo que había que hacer, pero la idea le provocaba náuseas. Era matar para salvarse o ceder al hambre y convertirse por completo en la criatura que tanto temía. Su cuerpo estaba en conflicto, temblando por el dolor de la transformación. Sus manos, ahora con garras afiladas, presionaron el suelo mientras luchaba por mantener el control. Pero el olor a sangre era abrumador, una llamada irresistible. El cultista abrió los ojos y murmuró: «Por favor, piedad». Henry cerró los ojos y las lágrimas brotaron mientras levantaba la antorcha que había encontrado en el túnel. Con un grito de dolor y rabia, la arrojó contra el altar, provocando un incendio. Las llamas crecieron rápidamente, iluminando la cueva mientras arrastraba al cultista. Pero el fuego no perdonaría a nadie. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo el altar y las paredes cubiertas de símbolos antiguos. El calor era intenso, lo que hizo que Henry se estremeciera cuando el cultista gimió en sus brazos. Se suponía que el fuego purificaría y sellaría a la bestia. Era su única esperanza de romper la maldición. Pero algo andaba mal. En lugar de gritos o resistencia, un aullido gutural resonó a través del túnel. Henry sintió que el suelo temblaba, como si la tierra protestara contra el fuego. La criatura emergió de las sombras, con sus ojos brillando como brasas. Ahora aún más monstruoso, parecía alimentarse de la energía de las llamas, como si éstas la fortalecieran. Henry se quedó paralizado mientras ella avanzaba. Su boca goteaba saliva, y el olor a quemado se mezclaba con el de la bestia. La antorcha no se había purificado. Algo peor había despertado. Y ahora, la bestia estaba concentrada en él. Las llamas treparon por las paredes de la cámara, proyectando sombras grotescas que danzaban al ritmo del caos. Henry retrocedió lentamente, con el cultista herido todavía semiconsciente a su lado. La criatura avanzó a través del fuego como si fuera inmune, con los ojos fijos en los pocos cultistas que aún permanecían en la habitación. Paralizados por el terror, gritó el líder de la secta, tratando de entonar un último cántico desesperado. Levantó un amuleto, pero antes de que pudiera terminar, la criatura saltó hacia él y lo aplastó de un solo golpe. Los demás intentaron escapar, pero no tuvieron oportunidad. La bestia se movía con una velocidad mortal, reduciéndolos a meros trozos de carne y hueso en cuestión de segundos. Henry observó, horrorizado, cómo el olor a sangre fresca llenaba el aire. Sabía que él sería el siguiente. Pero algo dentro de él, algo primitivo, estaba empezando a despertar, exigiéndole que luchara o se rindiera. La cámara estaba ahora en silencio, excepto por el sonido del fuego consumiendo el altar. El suelo estaba cubierto de sangre y pedazos de los cultistas. La criatura, manchada de rojo, se volvió lentamente hacia Henry, quien permaneció inmóvil, con el cultista herido todavía a sus pies. Los ojos dorados de la bestia se encontraron con los suyos, y por un momento, algo casi humano brilló en su mirada. Pero pronto fue reemplazada por un hambre implacable. Henry sabía que no podía huir. No había escapatoria.
Recogió un trozo de metal roto del altar destruido y rápidamente lo afiló contra la piedra a su lado. Su respiración era pesada y el calor de la transformación aún recorría su cuerpo. «Si eso es lo que quieres», murmuró, levantando el arma improvisada. La criatura gruñó y cargó con las garras extendidas. Henry gritó, impulsado por la desesperación y algo más oscuro creciendo dentro de él. El choque fue brutal. Henry esquivó los ataques de la criatura con movimientos instintivos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente siquiera lo procesara. El trozo de metal que tenía en la mano era inútil contra la fuerza abrumadora de la bestia. Cada golpe que lograba asestar solo parecía irritarla más. La criatura rugió y con un rápido movimiento derribó a Henry. Sus garras lo agarraron por los hombros, inmovilizándolo. Intentó luchar, pero fue como resistir una fuerza inevitable. Luego vino el mordisco. El dolor era insoportable, como fuego líquido corriendo por sus venas. Los dientes de la criatura se hundieron profundamente en su clavícula mientras gritaba, de agonía. Cuando la bestia se retiró, Henry yacía allí, respirando con dificultad. La sangre manaba de su herida. Pero lo que realmente le aterrorizaba era lo que sentía en su interior. Algo despertando. Algo que no se pudo contener. Henry se arrastró por el suelo ensangrentado y cada movimiento le provocaba una nueva oleada de dolor. La mordida ardió como si el fuego corriera por sus venas, extendiéndose por todo su cuerpo. Intentó levantarse, pero sus músculos se contrajeron incontrolablemente. La criatura miraba desde lejos, como si esperara algo. Su mirada depredadora se había convertido en algo casi contemplativo, como si reconociera lo que le estaba sucediendo. Henry gritó cuando sus huesos comenzaron a romperse. Sintió que su columna se arqueaba involuntariamente. Las garras comenzaban a emerger de sus manos. Su piel pareció rasgarse desde el interior, dando paso a una nueva forma que no podía contener. El dolor fue reemplazado por un placer salvaje, una sensación embriagadora de fuerza y poder. Cuando finalmente levantó, la cara jadeando, dejó escapar su primer aullido, profundo, primitivo y lleno de hambre. La transformación había comenzado. Henry sintió que el cambio consumía su cuerpo. Sus manos, que alguna vez fueron humanas, ahora eran enormes patas con garras afiladas. Sus sentidos explotaron en intensidad. El olor a sangre en el aire era fascinante, y el sonido de las llamas crepitantes parecía susurrar directamente en su mente. Se levantó temblorosamente y se dio cuenta de que el hombre lobo original se había retirado a la oscuridad. Era como si la criatura lo aceptara ahora, como a un igual, como parte de algo más grande y salvaje. Henry intentó hablar, pero lo que salió fue un gruñido profundo y gutural. Sus instintos se hicieron cargo. El hambre crecía, era insaciable, y la idea de la carne fresca era irresistible. Afuera, el sonido lejano de pasos y gritos llamó su atención. ¿Sobrevivientes? ¿Humanos? No importó. Sabía que necesitaba cazar y el depredador que llevaba dentro estaba preparado. Bajo la luz de la luna llena, dio su primer paso como bestia. Henry salió de los túneles a la noche abierta. La luz de la luna llena iluminaba su nueva forma. Se miró las manos, ahora patas cubiertas de pelaje negro y garras brillantes. Sus sentidos se intensificaron, captando cada sonido y movimiento a su alrededor. El hambre era insoportable, ardía como una llama en su interior. A lo lejos, escuchó voces apresuradas y pasos en el bosque. Un pequeño grupo de supervivientes huyó de Hollow Creek. El olor a miedo y sudor le llegó, irresistible. Intentó luchar contra el impulso, pero la bestia ya lo dominaba. Henry corrió. Cada movimiento era un estallido de fuerza y velocidad. Llegó al primer superviviente en cuestión de segundos, derribándolo como un cazador implacable. El grito fue breve, tragado por la oscuridad. Mientras devoraba a su presa, un frío pensamiento lo cruzó. El ciclo había comenzado. Ahora él era el depredador. Henry se movía por el bosque como una sombra viviente, cada paso más ágil, cada instinto más agudo. Ya no era solo un hombre, era algo más allá, algo hambriento y salvaje. Los gritos de los supervivientes se disiparon, uno a uno, a medida que los alcanzaba. El olor a sangre fresca llenó el aire, embriagador.
Al final solo quedó el silencio. Volvió a mirarse las manos, garras manchadas de rojo, y sintió una oleada de placer primario. La bestia dentro de él ya no era un intruso. Fue él. Levantó su rostro hacia la luna llena. Sus ojos dorados brillaron mientras dejaba escapar un aullido que resonó por todo Hollow Creek. Fue una advertencia y una celebración. En lo más profundo de su mente, el último fragmento de humanidad susurró, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que él fuera cazado. Pero la bestia dentro de él simplemente se rió. La luna llena flotaba en el cielo, fría e indiferente, mientras Henry deambulaba por el bosque ahora silencioso. Los cuerpos de los supervivientes yacían esparcidos, como sombras grotescas en el resplandor plateado. Caminó entre ellos, cada paso resonaba con el peso de su nueva existencia. A lo lejos vio las luces de una ciudad cercana parpadeando en la oscuridad. Una oleada de hambre recorrió su cuerpo, tan familiar como irresistible. Sabía que no podía parar. La maldición exigía más. Cuando llegó al borde del bosque, el viento le llevó el olor de vidas desprevenidas. Su boca se abrió en una sonrisa bestial y caminó hacia adelante, desapareciendo en la niebla que envolvía la entrada de la ciudad. A lo lejos, un aullido atravesó el silencio de la noche, largo y lleno de promesas. La maldición continuó, y Henry fue solo el comienzo de una nueva era de terror. La historia termina, pero el ciclo nunca termina.